Vamos a iniciar la primera serie acerca del tabernáculo de Moisés. Le llamamos de Moisés porque Dios fue a Moisés a quien le habló y le dijo que construyera el tabernáculo. Por eso le llamamos el tabernáculo de Moisés. Pero en realidad pues es el tabernáculo de Dios, es la casa de Dios. Y vamos a iniciar de una vez. Tenga por mientras ahí la Biblia, téngalo listo, en Éxodo capítulo 25, versículo 1. Y ponga mucha atención porque esto más que una prédica es una enseñanza. Estamos acostumbrados, yo como pastor de esta iglesia estoy acostumbrado a predicarte la palabra. Pero hoy no es tanto una prédica, hoy es un estudio, es una enseñanza y como tal te lo voy a dar como lo que es una enseñanza. Pero es una enseñanza que nos va a traer mucha utilidad, nos va a traer mucho beneficio. Ten listo por ahí Éxodo capítulo 25, versículo 1, tenlo listo para cuando lo tengamos que usar, ya estés ahí listo en la palabra de Dios, con tu Biblia. Y el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo no era otra cosa más que una tienda móvil, una tienda de acampar móvil. ¿Cuántos hombres aquí les gusta ir a acampar? ¿Cuántos saben lo que es una tienda de acampar? Está padre, va a ir a acampar y darse un tiro ahí con los osos y todo lo que sale. Me parece es emocionante, ¿no? Salir a acampar y todos conocemos y sabemos lo que es una tienda de acampar. Bueno, el tabernáculo no era otra cosa más que una tienda de acampar grande, móvil, que se podía mover para todos lados. ¿Y para qué Dios quería una tienda de acampar? ¿Para qué Dios quería un tabernáculo? ¿Por qué Dios le habló con Moisés y le pidió que le construyera un tabernáculo? Porque Dios siempre, ha sido el deseo de Dios siempre, de morar con su pueblo, de habitar y tener comunión con su pueblo. Y Él siempre ha deseado, desde la eternidad ha deseado tener comunión y habitar con su pueblo. Cuando estaban allá en el monte Sinaí, Dios quiso tener comunión con el pueblo y les habló desde el monte Sinaí que humeaba, dice la Biblia, y les habló y su voz, dice la Escritura, era como estruendo de muchas aguas, su voz era como estruendo de muchos truenos y la gente tuvo miedo. ¿Y sabes qué dijeron? No queremos tener comunión con Dios. Moisés, tú eres el líder, Moisés, tú ve y habla con Dios, que Dios hable contigo y tú ven y dinos qué es lo que dice Dios. Y a partir de ese momento Dios se ha manejado de esa manera. Dios pone líderes y levanta líderes para hablarle al pueblo. Porque el pueblo tuvo miedo desde un principio, no quiso tener una comunión. Entonces Dios siempre ha deseado tener comunión y morar con su pueblo. Por eso Dios le habló a Moisés, que era el líder allá en el pueblo de Israel, en el desierto, y Dios le habla a Moisés y le dice, constrúyeme un tabernáculo, constrúyeme una morada donde yo habite, porque me interesa morar con el pueblo que yo mismo he levantado, dice Dios. A Dios le interesa tener comunión con su pueblo. ¿Cuántos de los que me están escuchando les interesa tener comunión con Dios? A Dios le interesa más que lo que tú puedas tener interés. Le interesa más tener comunión contigo y morar contigo y tener una morada contigo. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice, constrúyeme un tabernáculo, porque quiero tener comunión con el hombre. Iglesia, debes de saber que Dios siempre las cosas que hace, las hace pensando en el bien del hombre. Todo lo que Dios hace y planea, lo hace pensando en hacerle bien al hombre. O sea, Dios no actúa como hombre y no piensa como hombre. Gracias a Dios que Dios no es hombre y que no actúa como nosotros. Porque nosotros la mayoría de las cosas, muchas de las cosas que nosotros como humanos hacemos, las hacemos pensando en nosotros. No pensando en el vecino, no pensando en hacerle, no, las pensamos en nuestro beneficio. La mayoría de las cosas que hacemos, así es el hombre. Pues Dios no es así. Dios todo lo que hace lo hace pensando en hacerle bien al hombre. Entonces Él quería tener comunión con el hombre por hacerle bien y le dijo a Moisés, constrúyeme un tabernáculo, una morada donde yo esté habitando y donde el pueblo pueda venir a morar y habitar conmigo. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo Dios va a venir a habitar a una tienda? Porque un tabernáculo era una tienda de acampar, no era ni siquiera una casa. No era una casa, era una tienda de acampar. En aquel tiempo ellos no sabían, el pueblo de Israel vivía en aquel tiempo en el desierto, en puras tiendas de acampar, no sabían habitar en casa, no sabían lo que era una casa. Y Dios, ¿cómo te puedes explicar que Dios, el dueño
y el creador de todo el cosmos, no nomás el creador de la tierra, el creador de todos los planetas, de todas las galaxias, de todo el cosmos, el que controla todo, va a venir a habitar a una tienda de acampar. Cuando Él es el creador y Señor de todo. Y hay una escritura en la Biblia que dice que si los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, imagínate una tienda de acampar. ¿Estás aquí conmigo? Entonces dice uno, ¿cómo Dios va a venir a habitar a una tienda? Pues es el deseo de Dios. Todo lo estaba haciendo porque Él piensa en hacerle bien al hombre. Dice, mi pueblo vive en tiendas de acampar, yo voy a ir a tener una tienda, voy a ir a morar a una tienda también de acampar, donde yo tenga comunión con ellos. Porque Dios todo lo que hace, vuelvo a repetirte, es para hacerle bien al hombre. Porque a Dios le interesa tener comunión con el hombre. No es que Dios necesite una habitación. Dios no le dijo a Moisés que le hiciera un tabernáculo, porque Dios necesitaba una habitación. Él es el dueño de todo, Él habita en todos lados, Él no necesita una habitación. Los cielos de los cielos no pueden contener. No es que Dios necesitara una habitación, lo que pasa es que el hombre necesitaba un lugar donde pudiera habitar con Dios. ¿Estás aquí conmigo? ¿Me estás siguiendo? Y por eso entonces Dios le dice a Moisés, constrúyeme un tabernáculo, una morada donde yo y mi presencia estén allí. Necesitaba un lugar donde habitar para que el hombre estuviera ahí con él. Y de hecho fue la primer morada que Dios tuvo aquí en la tierra, en un tabernáculo, en una casa de acampar. Ahí fue el primer morada de Dios aquí en la tierra. Fue la primera vez que Dios moró aquí en la tierra en una tienda de acampar. Y a partir de ahí, escucha iglesia, a partir de ahí, Dios hasta el día de hoy sigue morando en la tierra. Nunca ha dejado de morar en la tierra. Desde entonces empezó a morar en esa tienda de acampar llamada el tabernáculo. Después Salomón, el hijo de David, construyó un templo y se fue a habitar Dios al templo. Y después del templo pues pasó que vino Cristo, el Hijo de Dios. Lo crucificaron, hizo la obra redentora y a partir de ahí Él sigue habitando aquí en la tierra, pero ahora actualmente sigue habitando en cada uno de nosotros. ¿Cuántos de los que me están escuchando saben que Dios habita en ti? Pero Él desde entonces ha habitado en la tierra, le gusta la comunión con el hombre, por eso le pidió a Moisés que construyera el tabernáculo. Y la primera instrucción que Dios le da a Moisés, porque le dio medidas específicas, Dios le explicó, o sea, Dios fue el arquitecto de ese tabernáculo. Moisés nada más fue el ejecutor. Y Dios le dijo cómo iba a ser el modelo, las medidas, todo le explicó todo, de qué material iban a ser las cortinas, de qué material iban a ser todos los mobiliarios, todo lo que iba a haber en el tabernáculo, Dios se lo dio a Moisés. Pero antes de empezar a darle todas las instrucciones, escucha también bien esto, por favor, recuerda que estoy hablando, no estoy predicando, estoy dándote una enseñanza. Antes de que Dios le diera las instrucciones de cómo construir el tabernáculo, le dio una primera indicación. ¿Sabes cuál fue esa primera indicación? A algunos no les va a gustar. Pero la primera indicación que Dios le dio a Moisés, le dijo, levántame ofrendas con el pueblo. Te dije que a algunos no les iba a gustar. Fue la primera indicación que le dio. Le dijo, levántame ofrendas con el pueblo, porque este tabernáculo que van a construir va a ser de mucho valor y necesita mucho oro, mucha plata, mucho cobre, mucho material fino. Necesitan ofrendas para construirlo, si no, ¿con qué lo vas a construir, Moisés? Pues te voy a dar el modelo, te voy a decir todo lo que necesito, pero ¿con qué lo vas a construir? Y esa es la primera indicación. Y vamos a la escritura, Éxodo capítulo 25, para que veas la primera indicación que Dios le dio a Moisés. Éxodo capítulo 25, versículo 1, les dije, mira lo que dice la escritura. Yahvé habló a Moisés diciendo, versículo 2, di a los hijos de Israel, mira la indicación, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón. ¿De cuántos varones? De todo varón. Ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. O sea, antes de que empezara a darte todas las especificaciones y las medidas de cómo vas a construir el tabernáculo, levántame una ofrenda con el pueblo. Porque vamos a necesitar finanzas. ¿Cuántos saben de los que me están escuchando? ¿Cuántos saben que para extender el reino de Dios se necesitan las finanzas? Las finanzas son necesarias. ¿Cuántos saben que tú para tu vida necesitas finanzas? Tú no puedes vivir nada más de puro amor. Y puro amor, y puro amor. ¿Y las finanzas? Pero te amo mucho, me amo, te amo mucho y no te da para nada. Y sí, qué bueno, que cómo me amas. Pues se necesitan las finanzas, para todos se necesitan las finanzas.
Para que tú y yo estemos aquí escuchando la palabra de Dios con luz y en este edificio necesitamos las finanzas, necesitamos pagar este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Se necesitan las finanzas. Entonces Dios le dice a Moisés, lo primero que vas a hacer, levántame ofrendas. Pero se lo especifica y le dice, pero las ofrendas que me vas a levantar tienen que ser voluntarias. Tú le vas a enseñar al pueblo a que aprenda a invertir en mi reino. Como tú tienes un pastor que te enseña a que inviertas en el reino de Dios. Pero una cosa es que te obliguemos a que lo des y otra cosa es que te enseñamos a que voluntariamente lo hagas. Y Dios le estaba explicando eso a Moisés. Que sean voluntarias las ofrendas y de todo corazón. ¿Por qué Dios quería que fuera de todo corazón? Porque Dios, escucha mi iglesia, Dios aborrece. Es fuerte lo que te voy a decir. Pero Dios aborrece una persona que venga y le traiga ofrenda a Él y se le quede un dolor en el corazón. O se le revuelva el estómago y iré vomitando a su casa. Ay, es que di $20. No. Aborrece Dios eso. Y Dios quiere que si tú vas a darle algo, lo aprendas de lo que te está enseñando tu pastor, pero lo hagas de todo corazón. Si no, mira, no lo des. Dalo de todo corazón. Y Dios le estaba diciendo a Moisés, que sea de corazón, que sea voluntario. ¿Para qué quería Dios que levantaran esas ofrendas? Porque se iba a necesitar mucho capital para construir ese tabernáculo que iba a ser la morada de Dios. Y levantó las ofrendas, claro que levantó las ofrendas. Pero tenían que ser voluntarias de corazón. Y más adelante, no tengo tiempo, no quiero irme a tanto versículo en la Biblia. Tú lo puedes leer, mira, vamos a estar dando estas series del tabernáculo. Y me gustaría que antes de que empieces a escuchar estas series, tú vayas en tu casa con tiempo leyendo estos capítulos. Todo esto de que voy a estar dándote acerca del tabernáculo están en Éxodo capítulo 25, Éxodo capítulo 26 y Éxodo capítulo 27. Velo leyendo con calma en tu casa, para que aquí ya sepas y entiendas más lo que te estoy enseñando. No quiero enseñarte aquí tanto versículo. Bueno, más adelante, Dios le especificó a Moisés y le dijo, las ofrendas deben de ser de oro. Le especificó qué, No le dijo, no me vengan con que me trajeron trigo, que me trajeron maíz, no. Le dice más adelante, mis ofrendas deben de ser oro, plata y cobre. Porque todo el tabernáculo iba a llevar mucho oro, mucha plata y mucho cobre. ¿Estás aquí conmigo? ¿Me estás siguiendo? Dios especifica cuál es su ofrenda, de qué clase de ofrenda quiere. Y así le dijo, oro, plata y cobre. Y tú te pones a pensar, el pueblo de Dios está ahorita en el desierto, acaban de salir de la esclavitud, están en el desierto. ¿De dónde sacan oro, plata y cobre? ¿Te acuerdas cuando Dios los sacó, recién los sacó de Egipto, los sacó bien ricos, llenos de oro, plata y cobre? ¿Cuántos saben eso? Que cuando Dios los sacó, los libertó y los sacó con muchas riquezas. Despojaron, dice la Biblia, a los egipcios y llevaban riquezas. O sea, cuando Dios te libera, escucha mi iglesia, cuando Dios te libera completamente, verdaderamente Él te hace libre, te libera de todo. Te libera, te da salvación, te libera de tus deudas, te libera de todo, te libera de la enfermedad, te libera de la pobreza, te libera de todo. La Escritura dice claramente que conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Cuando dice que te hará verdaderamente libres, es que te va a hacer libre de todo. De todo. Y entonces Dios se aseguró que cuando salieran de Egipto, salieran con gran riqueza. ¿Por qué crees que Dios se aseguró que para que salieran con gran riqueza? Porque Dios iba al rato más adelante. Él sabía que se iba a construir un tabernáculo, Dios sabe el futuro, y sabía que iba a necesitar ese oro, esa plata y ese cobre para construir el tabernáculo. Iba a llegar un momento al pueblo de Dios que le iba a decir, necesito que empiecen a invertir en mi reino, en el tabernáculo, en la morada de Dios. ¿Cuántos saben que lo que das tú a Dios es una inversión en el reino? Todo aquello que tú inviertes en el reino, Dios te lo multiplica. Dios te lo bendice. Entonces Dios se aseguró de sacar al pueblo con grande riqueza cuando salió de Egipto, porque al rato les pidió la ofrenda, les pidió oro, plata y cobre. ¿De dónde tenían? Pues sí lo tenían, porque habían despojado a los egipcios, lo tenían. Cada familia tenía oro, plata y cobre en sus hogares. Bastante. Y dice la Biblia que voluntariamente, si no todos, la mayoría dieron la ofrenda. Y se levantó muy buena ofrenda para construir el tabernáculo que Dios le pidió a Moisés que construyera. Increíble. Iglesia, cuando aprendemos a invertir nuestras finanzas, estoy hablando de las finanzas económicas, nuestro dinero. Cuando aprendemos a invertir nuestras finanzas en Dios, nunca más vas a batallar en tu economía.
Nunca más. Vendrá de repente una rachita que se acabó el trabajo, que bajaron las ventas en el negocio. Sí, pero nunca vas a volver a batallar que te quedes sin la necesidad principal. Dios siempre va a estar supliendo. Te lo aseguro, lo he podido confirmar y asegurar. Así es que, y empezó Dios, entonces Moisés a construir el templo ya teniendo las ofrendas. ¿Sabes qué? Han evaluado todo lo que contenía el tabernáculo. Todo, porque llevaba madera de acacia, llevaban telas muy finas, o sea, llevaban de lo más caro que te puedas imaginar, todos los mobiliarios y todo lo que tenía el tabernáculo. Y han hecho una evaluación al día de hoy en dólares y sacan una gran fortuna que tenía todo el valor de ese tabernáculo. Una gran fortuna que Bill Gates, que es uno de los hombres, el hombre más rico de aquí del mundo, se quedaría con el ojo cuadrado de ver tanta fortuna que tuviera ese tabernáculo. Y todo salió de la inversión que los pueblos de Israel hicieron dando ofrendas. Increíble. Y entonces Dios le indica pues a Moisés que construya el tabernáculo. Y cuando Dios le empieza a dar las instrucciones ya a Moisés, ya una vez que tiene las ofrendas, empieza a dar las instrucciones, cómo construir el tabernáculo. Sabes que las instrucciones se las empieza a dar en un orden. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Todo, por algo Dios te da un orden en la Biblia, por algo todo tiene un orden. Y le dio un orden para construir el tabernáculo. Y ese orden fue construir el tabernáculo. Escucha, iglesia, fue construir el tabernáculo de adentro hacia afuera. El tabernáculo se componía de 3 secciones. Un lugar que se llamaba atrios, que eran los patios, un lugar santo y un lugar santísimo. O sea, Dios hizo que ese tabernáculo se construyera en 3 partes. Una llamada atrios, que le llamaban los patios, otra lugar santo y otro lugar santísimo. Bueno, cuando Dios le dio indicaciones a Moisés, le dijo, me lo vas a empezar a construir de adentro hacia afuera. O sea, no vas a empezar acá con los patios, en los atrios. Me construyes los patios y luego después la puerta que da los atrios para acá, para el lugar santo y luego más allá. No. Me vas a empezar a construir primero el lugar santísimo, lo de mero adentro, y luego te pasas al lugar santo y luego te vas a los patios. De adentro hacia afuera. ¿Esto qué nos enseña, iglesia? Nos enseña algo glorioso. El tabernáculo tiene muchísima enseñanza para el pueblo de Dios. Nos enseña que Dios trabaja nuestras vidas de adentro hacia afuera. El plan que Dios está haciendo en tu vida es de adentro hacia afuera. Por lo tanto, las cosas de afuera, las cosas externas que están fuera de tu control, no te deben de afectar tu corazón. ¿Me estás escuchando? Todo lo externo no te debe afectar porque Dios te está trabajando en tu vida de adentro hacia afuera. Mientras Dios esté adentro de ti, ¿cuál es tu preocupación? Que las cosas externas que están fuera de tu control, porque están fuera de tu control, están externas de ti, estén sucediendo así. ¿Cuál es tu problema? Dios está trabajando de adentro hacia afuera. Yo tengo al Señor, el Espíritu de Dios está conmigo y sigo adelante. Y así fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Vas a construírmelo de adentro hacia afuera. Increíble. Entonces empezaron a construir el tabernáculo. Debes de saber que el tabernáculo tiene muchos símbolos, todos los mobiliarios, todo lo que lleva la construcción del tabernáculo y todos los mobiliarios y todas las secciones, el lugar santo, el lugar santísimo, todo tiene simbología, todo tiene mucha simbología y toda esa simbología apunta a Cristo. Todo el tabernáculo tiene una representación y representa a Cristo y la obra redentora de Cristo. Todo el tabernáculo representa a Jesucristo y la obra redentora que Cristo iba a hacer en el futuro. Entonces empieza a construir el tabernáculo Moisés. Ya te había dicho, de 3 partes, lugar santísimo, lugar santo y atrios. Y entonces empieza la construcción, termina la construcción, ya una vez que está terminado todo el tabernáculo, ahora la gente que quería acercarse a Dios, pues tenía que venir al tabernáculo, porque el tabernáculo era la morada donde estaba Dios. Y nadie que quisiera, más bien todo aquel que quisiera acercarse a Dios tenía que venir al tabernáculo. Entonces, aquel que quería acercarse a Dios, lo primero que hacía era acercarse a la puerta del tabernáculo. El tabernáculo tenía una puerta de acceso y solamente tenía una puerta de acceso. Y esa puerta estaba en los atrios, en los patios. Entonces, la persona que quería acercarse a Dios tenía que venir y pararse, y para introducirse al tabernáculo tenía que usar esa puerta, esa única puerta. Nomás había una puerta de acceso de entrada, nomás una puerta. No había 2 puertas, no había 3 puertas, no había 5 puertas, no había una sola puerta para entrar al tabernáculo para acercarse a Dios. Para aquellos que dicen,
¿Verdad? ¿Cuántos saben que la Biblia del Nuevo Testamento dice que Jesucristo es la ¿es la qué? La puerta. ¿Quién es la puerta? Jesucristo. Nomás hay una puerta. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. O sea, para acercarse a Dios e ir a Dios, nomás hay una puerta, Jesucristo. Y el tabernáculo nomás tenía una puerta de acceso, una sola puerta para aquellas personas que dicen, pues todas las religiones que hablen de Dios me llevan a Dios, todos los caminos que hablen de Dios me llevan a... Está usted muy equivocado. Hay un solo camino y hay una sola puerta para llegar a Dios y se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das un aplauso a Jesucristo? Le dices, gracias Jesucristo porque tú eres la puerta. ¿Sabes cómo se llamaba esa puerta? Esa única puerta para entrar al tabernáculo, ¿sabes cómo la llamaron? La llamaron el camino. Y luego después de esa puerta había otra puerta que daba acceso de los patios, de los atrios, al lugar santo. Y luego después había otra tercera puerta que daba acceso del lugar santo al lugar santísimo. Había 3 puertas en total. Pero para entrar al tabernáculo nomás había una, la que estamos hablando. Pero más adelante habían 2 más. Eran 3 puertas. La primera puerta de la que estamos hablando, la única para poder entrar al tabernáculo, le llamaron el camino. Y la segunda puerta, que era para entrar al lugar santo, ¿cómo crees que le llamaron? La verdad. Y la tercera puerta para entrar ya al lugar santísimo, ¿cómo crees que le llamaron? La vida. Y cuando Jesucristo les dijo a los judíos, por eso los judíos entendieron muy bien, cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los judíos sabían de lo que estaba hablando, porque así le llamaban las puertas al tabernáculo. Entonces ya, él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos saben que Jesucristo es el camino? Es el camino. O sea, ¿por qué buscas otro? ¿Por qué andas con duda? Él es el camino. ¿Quieres encontrar la verdad y no tener confusión? Él es la verdad. ¿Quieres encontrar la vida y vida en abundante? Él es la vida. No hay otro camino. No le busques. Ya me voy del Señor porque ya no aguanto. ¿Y a dónde te vas? Es que yo no... ¿A dónde te vas a ir? Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde te vas, mijo o mija? ¿A dónde te vas? Si solo en Cristo hay palabras de vida eterna y hay vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, pues esta primera puerta le llamaron el camino. ¿Sabes que esta primera puerta era bastante ancha? Era de 10 metros, aproximadamente 30 pies de ancho. Era una puerta muy ancha. Era la primera puerta, la única puerta para entrar al tabernáculo. Era muy ancha. ¿Esto qué nos enseña? Que el amor de Dios es muy grande, iglesia. Tan grande que su puerta para entrar a su presencia es bastante ancha para que entre todo aquel que quiera entrar. Pero ¿sabes qué otra característica tenía esta puerta? No solamente era muy ancha, era muy bajita, era muy chaparrita, aproximadamente de 2 metros, no más de 6 pies. O sea, yo mido casi los 6 pies. Ya alguien más altito que yo ya no cabía. Entonces estaba muy ancho porque el amor de Dios es muy grande y para que cualquiera venga a acercarse a Dios, pero estaba muy bajita. ¿Qué nos enseña que está bajita la puerta, la primera puerta? Que aquel que estaba muy alto tenía que doblar sus rodillas, agacharse. Una actitud de humildad, porque hay que venir a Dios con una actitud de humildad. ¿Cuántos saben eso? Cuando tú vienes a Dios tienes que venir con una actitud de humildad y tienes que agacharte, doblar tus rodillas y reconocer que Él es todopoderoso, que Él es el majestuoso. Y por eso la puerta era muy ancha, pero era bajita. La primera puerta llamada el camino. Increíble, increíble. Muy bajita, de 2 metros. Aproximadamente 6 pies. Ya aquí mi hermano Luis Nevada ya no cabía. Hermano, ya no cabía. Tú ya mides más de 6 pies, ¿no? Sí, ya no cabía. Tienes que agacharte. Así es, porque a la presencia de Dios hay que entrar con humildad, con una actitud de humildad. Si me ponen la primera foto, por favor. Y entonces, lo primero que hacían cuando entraban a la puerta, la primera puerta, llamada el camino, ya una vez que la gente decidía acercarse a Dios y entrar bajo esa puerta, entraban bajo esa puerta, y una vez que entraban y pasaban esa primera puerta y entraban al tabernáculo, entraban a los patios, entraban primero al patio, los atrios le llamaban, entraban al patio. Y lo primero que se topaban, ¿qué crees tú que es lo primero que se topaban al entrar a los atrios? ¿Qué crees que es lo primero que se topaban? Lo primero que se topaban era un altar llamado el altar de bronce. O sea, era un altar de sacrificio, era donde sacrificaban todos los corderitos para el perdón de los pecados de la gente. La Biblia dice claramente, y tú lo debes de saber, que la paga del pecado es ¿qué?
muerte. ¿Lo sabías o no sabías? Así dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Entonces la gente iba y ofrecía un corderito, un animalito, y lo sacrificaban, mataban el corderito, y gracias a la muerte de ese corderito pagaba por la persona que le tenían que perdonar sus pecados. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, tu pecado, iglesia, mi pecado, merece muerte. ¿Cuántos saben que Jesucristo pagó esa muerte? Tú ya no tienes que ofrecer cordero, ya el cordero llamado Jesucristo se ofreció por ti y por mí, y Él ya pagó esa muerte. Pero todo pecado necesita como pago la muerte, pero gracias a Jesucristo Él pagó por nosotros. Bueno, lo primero que se topaban al entrar al tabernáculo era el altar de bronce. ¿Cuál es el altar de bronce? Allá a tu lado izquierdo, ese es el altar de bronce. Ahí se ve ahorita en la foto dos sacerdotes, uno del lado izquierdo tuyo y el otro del lado derecho. Ahorita no le pongas atención al del lado derecho, nada más el del lado izquierdo. Ahí está el altar de bronce. Todo eso café que ves ahí es el altar de bronce. Es lo primero que se topaban al entrar al tabernáculo, el altar del sacrificio. O sea, esto nos enseña al día de hoy, de acuerdo a lo que el tabernáculo nos está mostrando, en la actualidad, es que lo primero que debemos de hacer es aceptar el sacrificio de Jesucristo. Si tú quieres acercarte a Dios y conocer más de Dios, lo primero que tienes que hacer es aceptar que Él se sacrificó por ti y murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Cuántos me están siguiendo? Es lo primero que se topaban, el altar de sacrificio, reconocer el sacrificio del cordero que fue inmolado. Se le llamaba el altar de bronce. Increíble. Jesucristo pagó por nuestros pecados, iglesia, porque la paga del pecado es muerte. Entonces lo primero es reconocer el sacrificio. Ahí lo estás viendo tú, ese altar llamado altar de bronce, que no era otra cosa más que el lugar del sacrificio donde sacrificaban los corderitos, no tenía escalones para subir, y estaba poquito alto, escúchame por favor, no tenía escalones para subir, no tenía gradas para subir. Dios le dio indicaciones a Moisés y le dijo, cuando hagas el altar de bronce, que es el lugar de sacrificio, no le pongas escalones, no le pongas gradas, así lo quiero. Y estaba altito. ¿Qué es lo que tenía que hacer la gente que iban con los sacerdotes a ofrecer el corderito? Tenían que cargar el corderito y meterlo con la fuerza, así no podían subir. Porque esto que nos enseña, que el altar de bronce no tenga escalones ni gradas, que tú no puedes subir a Dios con tu propia justicia. Tú no subes a Dios ni vas a Dios por tu propia justicia, por eso no había escalones, no había gradas para subir. Tú subes a Dios no por tu justicia, sino por la justicia de Jesucristo. Tú no subes a Dios por tus obras o por ser muy bueno. Tú subes a Dios por lo que Jesús hizo, por las obras de Jesús. ¿Cuántos están escuchando? Sigue, te dije, no es predicación, es enseñanza, pero es una enseñanza que tienes que aprender y que trae mucho contenido y mucha bendición y conocimiento para nuestras vidas. Entonces, no es por tu justicia, sino por la justicia de Jesucristo. Después de esa fuente, después de ese altar de bronce llamado lugar de sacrificio, seguías caminando, porque pues para eso entraba la gente. La gente entraba al tabernáculo porque era la casa de Dios y se había convertido en la casa de Dios, pero para ir avanzando cada vez más y más. ¿Tú a qué vienes a la iglesia? ¿Para quedarte igual? ¿Verdad que no? Tú vienes a la iglesia porque tú deseas conocer más de Dios. Tú deseas tener más de su espíritu, avanzar más en las cosas de Dios, ¿o me estoy equivocando? Tú vienes a la iglesia para conocer más de, bueno, la gente entraba al tabernáculo para avanzar más acerca de Dios, conocer más de Dios. Entonces, después que pasaba ese altar llamado de bronce, el lugar de sacrificio de tu lado izquierdo, seguía avanzando y lo que siguiente que se topaba era una fuente llamada fuente de bronce, que es la que está allá de tu lado derecho, la que está allá con el otro sacerdote. Era una fuente de bronce, era una fuente de agua, llena de agua, que era para limpiar los pies y las manos de sacerdotes antes de que el sacerdote siguiera avanzando más. Porque ya después de esa fuente de agua seguía el lugar santo. Era un cuartito, era un lugar santo. Y el sacerdote, para que pudiera avanzar hasta el lugar santo, tenía que primero llegar a esa fuente de agua, le llamo yo el lavabo o un lavamanos, como quieras tú llamarle para que lo entiendas. Y el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies si quería entrar al lugar santo. ¿Cuántos saben que no solamente estando limpios y purificados podemos avanzar más y ver más la gloria de Dios? Solamente, no hay otra manera. Y el sacerdote tenía que pasar a esa fuente llamada fuente de bronce, que era un lavamanos, un lavapiés, y se lavaba las manos y los pies. ¿Esto qué representa para nosotros hoy en día? Representa que después de que aceptamos el sacrificio de Jesucristo, entonces nosotros ahora empezamos a limpiarnos.
¿Cómo limpiamos nuestras manos? ¿Cómo limpiamos nuestros pies? Con la confesión de nuestros pecados. Cada vez que tú le fallas a Dios, ¿cuántos de los que me están escuchando le fallan a Dios? Todos. Si usted nunca le falla a Dios, a ver, levante la mano para que me firme un papel y me digo, no, hombre, qué bárbaro. Todos le fallamos a Dios. Cada vez, ¿cómo te limpias? Con la confesión de tus pecados te vas limpiando. Eso representa la fuente de bronce, llamada fuente llena de agua. Representa eso. Representa que tú vas a estarte limpiando con la confesión de tus pecados. Ya reconociste el sacrificio de Cristo y ahora cada vez que fallas le pides perdón con la confesión de tus pecados. Y el sacerdote se limpiaba las manos, se limpiaba los pies. ¿Por qué se tenía que limpiar los pies? Los pies representan tu andar. Iglesia, los pies representan tu andar. O sea, tu andar debe de ser limpio. Tu andar por esta vida, si es que quieres seguir avanzando a una vida más espiritual, tu andar tiene que ser correcto, tu andar tiene que ser derecho. Deje de estar haciendo cosas chuecas, tu andar tiene que ser derecho, su andar tiene que ser correcto, limpio. Si es que usted quiere seguir avanzando a lo espiritual. Y se lavaban las manos, el sacerdote, y se lavaban los pies. Increíble. Y la siguiente sección, ¿cuál era? Ok. Primero, recuerda, cuando entraron, lo primero que se toparon fue el lugar de sacrificio, que donde entregaban el corderito. Y luego avanzaron más y se toparon ahora con el lavamanos, la fuente de bronce, donde te lavas los pies, donde te lavas las manos, donde te purificas. Y luego seguías avanzando. Y ahora lo que seguía era el lugar santo. Escucha, iglesia, lo que seguía era el lugar santo. Esa puerta de ese lugar llamado lugar santo ya era mucho más angosta. ¿Te acuerdas la primera puerta que era bien ancha? Para que todo aquel que viniera a recibir a Dios, pues entrara. No, esta puerta del lugar santo es una puerta muy angostita. Ya era mucho más angosta que la primera. Esto que nos enseña que ya no cualquiera entraba, ahí ya nomás entraban los sacerdotes, ya no entraba el pueblo, ya no entraba cualquier clase de pueblo. Y era más angostita porque ya no entraban todos, ya nomás. Porque, ¿qué nos enseña una puerta más angosta para el lugar santo? Nos enseña que ya llega un momento en que las condiciones que Dios pide son tales que las tenemos que para cumplirlas, pues se cierra más la puerta. Ya no cualquiera entra. Si tú quieres, el lugar santo representa, más que un lugar, representa, o para nosotros ahora en la actualidad, el lugar santo representa un estado espiritual, iglesia. ¿Cuántos de los que me están escuchando quieren ser y conocer más de Dios y tener más espiritualidad en Dios? Nomás como 4 escuché. ¿Cuántos quieren tener más espiritual de Dios? Ser más espirituales. Eso se trataba del tabernáculo. Entonces ya para entrar al lugar santo, ya la puerta era más angostita. Ya había muchas condiciones que cumplir en Dios. Pero ¿sabes qué? Esa puerta también, aparte de que era muy angostita, era mucho más alta. Escúchame, iglesia, era bien alta. ¿Esto qué nos enseña? No era tan, la anterior era bien bajita, esta puerta era bien alta, muy angostita pero muy alta. ¿Esto qué nos enseña? Que entre más vida espiritual tengas en tu vida, más alta será tu vida en todos los niveles. Mientras más vida espiritual tengas de Dios, vas a ir adquiriendo cosas más altas. Por eso la puerta era alta, porque vas a tener cosas grandes, pero la puerta iba a ser más angosta. Pueblo de Dios, ¿me estás siguiendo? Yo sé que no estás acostumbrado a enseñanzas, pero tienes que aprender hoy esto. Pon mucha atención. Entonces la puerta era angosta para el lugar santo, pero bien alta, porque ibas a tener cosas grandes. Entre más vida espiritual haya en tu corazón, más cosas altas vas a tener. Cada vez más alta, la puerta era alta, alta. Y ese era el lugar santo. Si me cambian la foto, por favor. ¿Y qué había dentro del lugar santo? ¿Qué había dentro del lugar santo? Mira lo que había dentro del lugar santo. Había 3 mobiliarios, solamente 3 cosas. De tu lado izquierdo está el candelero que aluzaba el cuarto. Y luego en medio está el altar del incienso, que no era otra cosa más que las oraciones del pueblo de Dios. Y en tu lado derecho está la mesa de los panes, que le llamaban la mesa de la proposición. En ese lugar santo nomás había 3 cosas. El candelero que daba luz al cuarto, una mesa con panes
y un altar de incienso. No había más. ¿Cuál es la función del candelero? Que está a tu lado izquierdo. ¿Qué era la función del candelero? Pues alusar el cuarto. ¿Sabes que ese lugar se llama lugar santo? Hoy en día para nosotros, más que un lugar santo, es un estado espiritual, iglesia. Dios quiere que vayas cada vez más a una vida espiritual. Más que un lugar, para nosotros es un estado espiritual. Bueno, en ese estado espiritual estaba el candelero que alusaba. ¿Sabes que ese lugar santo, todo ese lugar santo, todo ese cuartito, era bien, sin el candelero era súper oscuro, como boca de león, súper oscuro. Tenía muchas cortinas cubriéndolo, protegiéndolo. Porque no podía, Dios le dio sus instrucciones a Moisés. El lugar santo no debe de entrarle nada de luz natural. Dios le dijo a Moisés, no debe de entrar al lugar santo ninguna luz natural, ninguna luz del sol, ninguna luz del mundo. Tiene que alusar solamente la luz del candelero adentro. ¿Qué significa ese candelero y que da luz? Es la iluminación del Espíritu Santo. Es la iluminación del Espíritu Santo que alumbraba todo el cuarto. No debería de tener ninguna luz natural, ninguna luz del mundo. Esto me habla de la sabiduría de Dios. Que tienes que guiar tu vida con la sabiduría de Dios, con la luz del Espíritu Santo, no con la luz del mundo, no con la sabiduría del mundo, no con los consejos del mundo. ¿Alguien está escuchando? Y estaba el candelero. ¿Y qué más había? Aparte del candelero estaba la mesa de los panes. Antes de pasar a la mesa de los panes, el candelero representa la iluminación por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos sabiduría o nos falta sabiduría para tomar decisiones y decidir y saber qué hacer, hacia dónde moverme? Y te está faltando la sabiduría de Dios, necesitas la iluminación del Espíritu Santo, necesitas la luz del candelero, necesitas más vida espiritual. Iglesia, necesitas más vida espiritual. No quedarte en los atrios, avanzar a la vida espiritual donde ya está el candelero. El candelero estaba en el lugar santo, no estaba en los atrios. ¿Me estás escuchando? El candelero ya estaba en el lugar santo, no en los atrios. La unción, la iluminación y la sabiduría del Espíritu Santo ya estaba en el lugar santo, no en los atrios. Tenemos que ir avanzando si es que queremos más iluminación de Dios. Porque las cosas, debes saber que las cosas de Dios, iglesia, las cosas de Dios solo pueden ser entendidas, comprendidas y reveladas con la vida espiritual entregada a Dios. Te lo vuelvo a repetir, las cosas de Dios solo pueden ser comprendidas, entendidas y reveladas por iluminación del Espíritu Santo, y eso es el candelero. Pero tienes que pasar más allá, dar un paso más allá, estar ya en el lugar santo. ¿Qué más había? Te decía, está a tu lado derecho, está la mesa de los panes. ¿Qué representan los panes? Los panes representan la palabra de Dios, representan tu provisión y representan las promesas y los pactos de Dios para ti. Ya estaba la mesa con los panes. Esa mesa tenía 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel, representaba todo el pueblo. Y representaban las promesas y el pacto para el pueblo. ¿Por qué representaban las promesas y el pacto para el pueblo? Porque en aquel tiempo se usaba que ¿cómo le hacían para sellar un pacto? Era a través de una comida, y en esa comida había pan. Entonces el pan representa el pacto y representa las promesas de Dios. Mira todo lo que había ya al entrar al lugar santo. Ya iba a tener iluminación la persona por medio del candelero, ya iba a tener iluminación por medio del Espíritu Santo, sabiduría del Espíritu Santo para tomar decisiones, ya iba a tener provisión, y iba a tener los pactos y las promesas de Dios cumplidas, porque estaban en la mesa de los panes. La mesa de los panes no solamente representa las promesas y los pactos de Dios, representa también la provisión. Iba a haber siempre provisión para tu vida. ¿Cuántos están escuchando? No solamente representaban los pactos y las promesas y la provisión, los panes también representaban la palabra de Dios. ¿Sabes que esos panes se cambiaban cada 7 días? Los panes que ponían, que eran 12, que representaban las 12 tribus de Israel, se cambiaban a la semana, a los 7 días, se recogían y se ponían unos nuevos. Pero ese pan, al recogerse, ¿sabes qué hacía el sacerdote? Era como se alimentaba el sacerdote era de tiempo completo ahí. Y dependía, su comida y su provisión dependía de esos panes. Y él comía esos panes. A los 7 días se comía los panes y ponía unos nuevos. Pasaban otros 7 días, se los volvía a comer. ¿Esto qué nos enseña? Pablo nos lo enseñó en el Nuevo Testamento y dijo, el que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio. ¿Cuántos saben eso? Y el obrero es digno de su salario. Los sacerdotes que estaban manejando y dirigiendo todo este lugar santo, trabajaban tiempo completo. Entonces ellos comían del pan consagrado que se ponía en la mesa.
¿Esto qué nos enseña? Ese pan representa la palabra de Dios. Iglesia, que los sacerdotes, que eran los ministros, los que enseñaban la palabra, no pueden estar comiendo cualquier palabra. Tenían que comer palabra consagrada a Dios. Palabra que estuviera días, tenía la palabra el pan que ellos se comían tenía ya 7 días ahí en la presencia de Dios. El ministro, el sacerdote hoy en día, todo aquel que es líder, que enseña la palabra, tiene que estar comiendo no cualquier palabra, tiene que estar comiendo palabra que esté en la presencia de Dios. Palabra revelada. ¿Estás escuchando, mi iglesia? Todo eso enseña la mesa de los panes, que está a tu lado derecho. Pero también había ahí en la parte de en medio, atrás, estaba el altar del incienso. ¿Qué representa el altar del incienso? Las oraciones, tu intercesión a Dios y tus oraciones. En el altar del incienso tus oraciones eran contestadas porque ya estabas en el lugar santo. Recuerda, hoy en día el lugar santo no es un lugar, es un estado espiritual. Tú tienes que ir avanzando más y más y más y más. El altar del incienso eran las oraciones. Increíble. Iglesia, ya voy a terminar. En el lugar santo, que es este, ya había iluminación, ya había sabiduría de Dios, ya había luz para que no te confundas, ya había sabiduría, vuelvo a repetir, de Dios, pero para poder tomar decisiones sabias. Ya había abundante pan, abundante provisión para que nunca te falte la provisión a ti y a los tuyos. Hay abundante palabra de Dios, abundante revelación de Dios. Y las oraciones en el altar del incienso eran contestadas. Tu intercesión tenía poder y era contestado. Pero iglesia, escúchame. Ojo. Todo esto, la abundante provisión, la sabiduría y la luz para dirigir mi vida, y mis oraciones contestadas estaban en el lugar santo. Nada de eso estaba en los atrios. En los atrios, en los patios, nomás había sacrificio de Jesucristo, salvación y vida eterna, y el lavamanos, la fuente de bronce, que habla también del bautismo. Nomás estaba, acepté a Cristo, soy salvo, sí, eres salvo, no pierdes la vida eterna, y ya te bautizaste, y te estás limpiando al confesar los pecados a Dios. Pero es todo. Pero no hay revelación, no hay abundante provisión, no hay luz para que guíe tu vida y tus oraciones muchas veces no son contestadas. Acá en los atrios, la gente que está en los atrios, dice la escritura que en el tabernáculo la mayoría parte de la gente estaba en los atrios, estaba lleno los atrios. Y muy poca gente en el lugar santo y en el lugar santísimo. Pero todo eso, todas esas bendiciones estaban en el lugar santo, no en los atrios. Hoy en día, aplicado a nuestras vidas, hay gente que se conforma y se queda en los atrios. Ya, pues Cristo me salvó. Estoy en el altar del sacrificio. Ya Jesucristo me dio vida eterna. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Y si tienes vida eterna? Ya me bauticé, ya fui a la fuente de bronce, ya me bauticé, ya me estoy limpiando y confieso mis pecados limpiándome. Qué bueno, gloria a Dios. Pero no más. Y la gente que vive en los atrios, de vez en cuando llega un milagrito. De vez en cuando sucede una señal, algo. Pero no está la iluminación y la sabiduría de Dios para dirigir tu vida y tomar decisiones. No está la revelación del pan de la mesa de la proposición, la revelación de la palabra, la provisión abundante y tus oraciones, muchas de ellas todavía no son contestadas en el altar del incienso. Porque eso está en el lugar santo. ¿Qué representa para nosotros el lugar santo? No es un lugar, es un estado espiritual. ¿Estás comprendiendo, iglesia? Y entre más vida espiritual busques y entre más estés en lo espiritual en Dios, vas entonces a tener y a disfrutar todo esto. Vas a tener provisión en abundancia, vas a tener siempre sabiduría. No vas a necesitar al pastor que te esté dando consejería, vas a tener sabiduría para dirigir, tomar decisiones, hacer lo que tengas que hacer, provisión abundante, palabra revelada y vas a tener tus oraciones contestadas en el altar del incienso. Cierra tus ojos, iglesia, ahí donde estás.